Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy vamos a dominar el tema de will y shall. En el video número 1 de Be Going To, vimos que existen varias maneras de expresar el tiempo futuro en inglés. No solamente se expresa con be going to o will, también se expresa con el presente continuo progresivo, present continuous, y también se usa el futuro con el presente simple, present simple. Sin embargo, muchas veces llega a haber muchas confusiones entre el uso de be going to y will al expresar el futuro. Y esto es debido a que esencialmente suelen tener el mismo significado. Es cierto, ambos tienen a parecerse y se pueden usar sin tener ningún cambio en lo que quieras expresar. Pero al mismo tiempo, también podemos encontrar algunas diferencias, que lo veremos en este video. Si bien going to se puede traducir en español como va a, van a, etc. Por ejemplo, va a cantar, van a bailar, etc. Mientras que will se puede traducir con las terminaciones a, hemos al español, como decir él danzará, ella cantará, nosotros bailaremos. Entonces, no se hagan confusiones, tengan cuidado. No siempre que cuando ustedes traduzcan al español y terminen en estas terminaciones a, hemos, etc., se va a utilizar necesariamente will. O cuando miren en las traducciones en español, que se traduce como van a, va a, lo vamos a traducir necesariamente a be going to. Esto no siempre funciona, ya que se puede traducir de muchas maneras. Así es que no se guían de las traducciones en español, guíense de las definiciones que les daré en este video. Bien, empecemos. Por ejemplo, veamos estas dos oraciones que nos dice I am going to get my hair cut soon. Me voy a cortar mi cabello pronto, con be going to. Pero también lo podemos expresar con will y decir I will get my hair cut soon. Y ambos expresan la misma idea, que se van a cortar su cabello pronto. Entonces, ¿habrá alguna diferencia entre estas dos oraciones? Interesante. Y eso lo veremos más detalladamente cuando hablemos de los usos, pero quiero decirte que ambas oraciones son correctas y significan lo mismo. ¿Qué nos dice will? Will expresa o nos habla acerca del futuro, también igual que be going to. Will expresses or talks about the future. The word will is a modal auxiliary verb. La palabra will es un verbo auxiliar modal. Existe un pequeño grupo de verbos modales, como por ejemplo can, could, might, will, entre otros. Estos se caracterizan por ser verbos modales, ya que van acompañados de un verbo en su forma básica. Este verbo no va a cambiar, así se hable de terceras personas, he, she, it. Nunca se le va a colocar una S, ni tampoco una ing, ni una ed al final. No cambian. Esa es la característica principal de los verbos modales. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito más de estos verbos más adelante, pero el tema de hoy nos enfocaremos en este auxiliar llamado will. Para eso vamos a hablar de las estructuras. Primero, para formar oraciones afirmativas. Primero va el subject, que es el pronombre. I, he, she, it, you, we, they. Seguido del auxiliar will. Seguido del verbo en su forma básica. Aquí he colocado 3 verbos ejemplo, pero puede ser con cualquier verbo. Help, come, translate, etc. Ahora, ¿cómo formamos las oraciones? Por ejemplo, tenemos I will translate, subject, will, base form. Seguido del complemento. En este caso, I will translate it for you. Lo traduciré para ti. Veamos otro ejemplo. She will help us. She will help us. Ella nos ayudará. Fácil de armar, ¿cierto? Asimismo podemos formar contracciones, contractions. I will en su forma de contracción sería I'll, I'll. You will en contracción sería you'll, you'll. He will, he'll, he'll. She will, she'll, she'll. We will, we'll, we'll. They will, they'll,
they'll. It, will, it'll. Si bien es cierto, las contracciones se usan cuando uno habla, ya que cuando uno habla reduces palabras y es más fácil expresarlo. En vez de decir I will dance, yo bailaré, simplemente utilizamos contracciones. I'll dance. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, ¿qué nos dice? Do not use the contractions when you want to create emphasis in spoken English or when you are writing formal texts. ¿Qué nos quiere decir? Que no utilices las contracciones cuando quieres crear énfasis al hablar o cuando estás escribiendo textos formales o composiciones. Entonces, cuando pasa estas dos cosas, simplemente no utilices las contracciones. Utiliza la forma normal o larga del verbo del auxiliar will. You will not do that again. No vuelvas a hacer eso otra vez. You will not do that again. ¿Ok? Entonces, solamente vamos a utilizar contracciones cuando hablemos o cuando queremos escribir por mensaje de texto a un amigo o algo informal. Sigamos con la estructura de nuestras oraciones. Si queremos formar oraciones negativas, simplemente vamos a colocar not seguido de will. Por ejemplo, she will not help us. She will not help us. Ella no nos ayudará. Ahora, podemos escribir de esta manera, will not. O también podemos escribir su forma de contracción, que sería won't. Won't. She won't help us. Ambos son iguales. Ella no nos ayudará. Veamos otro ejemplo. They will not clean their rooms. They will not clean their rooms. O también podemos utilizar su contracción. They won't. Will not se convierte en won't para indicar algo negativo, que no lo es. They won't clean the rooms. Ellos no limpiarán sus cuartos. Ahora, vamos a crear oraciones interrogativas, preguntas. Para eso simplemente vamos a cambiar el orden. En vez del pronombre va a empezar will, seguido del pronombre. Entonces, diríamos, will she help us? ¿Ella nos ayudará? Will she help us? Y la respuesta afirmativa sería yes, she will. Negativa sería no, she will not. O puedes utilizar su contracción. No, she won't. Cualquiera de las dos son válidas. She will not o she won't. She won't. Ahora, vamos a formar oraciones con los WH questions. Y eso ya lo hemos estudiado anteriormente en la lección número 11 del tiempo pasado. Who, why, where, etc. Bien, ahí he explicado con detenimiento cómo se preguntan las estructuras y cómo dar respuestas. Estos WH questions que lo hice en el tiempo pasado se pueden utilizar en cualquier tiempo y aquí lo estamos utilizando para el tiempo futuro. Who, quién, what, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo. Entonces, primero va WH questions. En este caso, quiero decir when will you send me the email? ¿Cuándo me enviarás el correo electrónico? When will you send me the email? Y la respuesta es abierta, o sea, me tienes que dar una información según a lo que pregunto. En este caso estoy preguntando when, ¿cuándo? Y la respuesta debe ser ¿cuándo? El tiempo, tonight, esta noche. Puedes decir de forma completa I will send you the email tonight o simplemente tonight, esta noche. Ahora, lo que estábamos esperando, los usos. Bien, tomen en cuenta los primeros 3 usos que les voy a dar, ya que estos 3 primeros usos los voy a hacer una comparación con be going to para que no se confundan. Y el resto de los usos simplemente les voy a decir cuáles son para usar con solamente will. Bien, escuchemos los 3 primeros usos. El uso número 1, ¿qué nos dice? Use number 1. Will is used to express a decision the speaker makes at the moment of speaking. Will es usado para expresar la decisión que una persona hace en el momento que está hablando. Y esto lo he llamado instant decision. Instant decision, ¿por qué? Porque es una decisión instantánea que la persona está haciendo en el momento. Veamos un ejemplo. Imaginémonos que el teléfono está sonando, timbrando. The phone is ringing. Entonces, está sonando el teléfono y tú dices,
I'll get it. Yo lo contestaré. I'll get it. Entonces es una decisión que estás tomando en el momento porque el teléfono está sonando y tú estás yendo y quieres contestar. Lo vas a hacer, vas a contestar. Entonces, en ese caso utilizas will. Will. Recuerden eso, lo que estoy pintando de verde. At the moment of speaking. Y esto lo hace diferente de be going to, porque en be going to se recordarán, nosotros lo llamamos prior plan, que es un plan previo, ya que se utilizaba be going to, ¿para qué dijimos? Que be going to se utilizaba para expresar el futuro, pero de algo que ya habías planeado anteriormente. Plan made before the moment of speaking. Bien, mientras que will se utiliza cuando es una decisión en el momento que estás hablando. Esa es la gran diferencia entre los dos. Veamos un ejemplo y utilicemos la primera oración que vimos al comenzar este video, que decía, I am going to get my haircut soon. Me voy a cortar mi cabello pronto. Entonces, si queremos utilizar be going to en este caso es porque esa decisión ya lo has planeado anteriormente, de cortarte el cabello. Entonces, tú dijiste, bien, voy a llamar a mi peluquera y voy a acordar un día que esté libre ella y yo. Entonces le estás expresando a otra persona que te vas a cortar tu cabello pronto porque ya tienes algo planeado. Sin embargo, ¿de qué manera expresamos will? Bien, imaginemos esta situación. Que tu esposa te dice, tu cabello luce terrible. Your hair looks terrible. Entonces tú dices, I will get my hair cut soon. Me cortaré el cabello pronto. Y es una decisión que lo tomaste al instante porque tu esposa te dijo que estaba feo tu cabello. Así es que a ti te nació en ese momento decir, sí, me lo voy a cortar, me lo cortaré. Entonces, es una decisión que tomaste en el momento que estás hablando con tu esposa, mientras que el otro es una decisión que ya lo tomaste antes. ¿Bien? Perfecto. Esa es la gran diferencia entre los dos. Recuerden, utilizamos will con instant decision, decisiones instantáneas. Bien, pero recuerden que no todo es al 100%, siempre hay una excepción. ¿Y cuál es esa excepción? Bien, leamos lo siguiente, ¿qué dice? If the main verb is be, si el verbo principal es el verbo be, ser o estar, we can use will to express a future plan. Podemos utilizar will para expresar un futuro planeado, even if it is for a firm plan or decision made in advance. Así sea por un plan firme o decisión que ya lo hiciste anteriormente. Interesante. Y esto es el mismo significado que going to, porque going to se hacía con un plan que ya lo habías predeterminado anteriormente hacer. Entonces, vamos a utilizar will para future plans, siempre y cuando el verbo principal sea el verbo be. Tengan en cuenta eso. Por ejemplo, en be going to ustedes pueden decir I am going to be in Colorado tomorrow. Estaré en Colorado mañana, porque ya planeaste ir de repente por una conferencia, quién sabe. Y también lo puedes expresar con will. I will be in Colorado tomorrow, para expresar lo mismo. Entonces, esa es la excepción. Puedes utilizar will para expresar future plans siempre y cuando tu main verb sea be. Y ambos, así utilizas going to o will, en este caso, ambos expresan lo mismo. Ahora pasemos al uso número 3. Use number 3. Predictions. Que nos dice, will is used to indicate a prediction based on personal opinions or experiences. Will es usado para indicarnos predicciones basadas en opiniones personales o experiencias. Bien, entonces utilizamos will para predicciones acerca del futuro que no estamos tan seguros porque están basados en lo que creemos o en lo que nos parece. Expresses predictions about the future that we are not sure. Tengan en cuenta esto. Bien, por ejemplo, I think it will rain tomorrow. Yo creo que va a llover mañana. Y ahí utilizamos will. Entonces, simplemente es una opinión. Yo creo que va a llover mañana. Hay ciertas palabras que permiten identificar la intención del hablante de expresar una opinión o una suposición. Los indicadores de uso más frecuente con el futuro simple son I think, yo creo,
probably, probablemente, perhaps, quizás. Estas palabras nos ayudan a identificar o expresar nuestras opiniones. Por ejemplo, I think it will rain tomorrow. Claro está que esto no significa nunca en un 100% que deben usarlo solo con will. O si ven en una oración probably, necesariamente va will. No, eso no les estoy diciendo, sino que we often use these words to express an opinion. Se usa con frecuencia estas palabras cuando queremos expresar una opinión. Con frecuencia, nada es absoluto, con frecuencia. En otras palabras, pueden ayudarse de ellas para expresar opiniones. Ahora, vamos a partir nuestra pantalla otra vez en dos para diferenciar entre be going to, ya que be going to también se utiliza con predictions, con predicciones. Pero, ¿qué les dije anteriormente? Que estas predicciones con be going to se basaban en evidencias, evidence, ¿ok? Mientras que con will simplemente nos hablan acerca de opiniones personales o experiencias. Esa es la gran diferencia entre los dos. Esa oración ya lo vimos anteriormente. Look at those storm clouds. Mira esas nubes de tormenta. It is going to rain soon, dice una persona. Va a llover pronto. Y ahí tiene su evidencia al mostrar esas nubes de tormenta. Sin embargo, en will simplemente te basas en tus opiniones. I think it will rain soon. It will rain soon o it'll rain soon, como quieras expresarlo con las contracciones, para expresar lo mismo. Excelente, ya hemos visto estos tres usos que nos ayudan a comparar de be going to. Ahora, veamos una lista de usos cuando utilizar esta vez will. ¿Y cuáles son? Son un montón. Veamos cada una de ellas con sus ejemplos. We can use will to describe future facts. Podemos utilizar will para describir hechos reales en el futuro. Por ejemplo, the sun will rise at 5:45 a.m. tomorrow. Mañana saldrá el sol a las 5:45 de la mañana. ¿Este es un hecho real? Sí, porque el sol va a salir mañana a las 5:45. Siempre sale a esa hora. Entonces, cuando hablamos de hechos, vamos a utilizar will. Veamos otro ejemplo. The president will serve a 4-year term. El presidente cumplirá un mandato de 4 años. Y eso es cierto, porque aquí en los Estados Unidos los presidentes sirven un mandato de 4 años. 4. Entonces, eso es verdad. Bien, por eso utilizamos will. The president will serve a 4-year term. ¿En dónde más podemos utilizar will? Making promises. You can use will when you promise to do something for someone. Vamos a utilizar will cuando tú prometes hacer algo por alguien. Promesas. Por ejemplo, I promise, puedes utilizar promise. I promise I won't tell anyone you broke the window. Te prometo que no le diré a nadie que rompiste la ventana. Wow, está haciéndole una promesa, que no le va a decir a nadie que rompió esa ventana. Veamos otro ejemplo. No siempre se puede utilizar promise en nuestra oración. También podemos hacer una promesa sin utilizar promise. Por ejemplo, I'll call you as soon as I get home. Te llamaré tan pronto llegue a casa. Entonces, ahí le estás prometiendo a alguien que le vas a llamar tan pronto llegues a tu casita. Veamos the use number 3, polite requests. Bien, utilizamos will con peticiones con cortesía, cuando estamos pidiendo a alguien con amabilidad, con cortesía, con educación. Por ejemplo, will you open the door for me, please? ¿Me abras la puerta, por favor? Allí utilizamos will. Will you open the door for me, please? También podemos decir cuando estamos en un restaurante y queremos pedir algo. I'll have a glass of wine, please. Tomaré o me das una copa de vino, por favor. Bien, entonces, con polite requests utilizamos will. Use number 4, a refusal. A refusal. ¿Qué nos dice? We use won't when someone or something refuses to do something. Utilizamos won't cuando alguien o algo se niega a hacer algo. Cuando alguien no quiere eso y se niega a hacerlo. Por ejemplo, no, I won't cook your dinner. You can do it yourself. No, no cocinaré tu cena. Puedes hacerlo tú mismo. Entonces, cuando nos vamos a negar, utilizamos
will. Pero en este caso, como nos estamos negando, utilizamos won't. No, I won't cook your dinner. Number 5. To make an invitation. Para hacer una invitación. We can use will in the future simple tense to invite people to future events. Podemos utilizar will en el futuro simple para invitar a personas en los eventos futuros. Por ejemplo, will you attend my daughter's birthday party? ¿Asistirás a la fiesta de cumpleaños de mi hija? Entonces, utilizamos will para hacer invitaciones. Number 6, an offer. You can use will when you are offering to do something for someone in the future. Puedes utilizar will cuando estás ofreciendo hacer algo por alguien en el futuro. Ofrecimientos. Por ejemplo, I'll take you to the airport tomorrow. Te llevaré al aeropuerto mañana. Bien, number 7, a threat. You can use will when you're making a threat. Threat es una amenaza. Or give a warning to someone. O estás dando una advertencia a alguien. Por ejemplo, a threat, una amenaza. I'll tell your parents what you did. Les diré a tus padres lo que hiciste. Le estás amenazando. O también cuando damos una advertencia. Don't leave that. You'll hurt yourself. No levantes eso. Te lastimarás. Le estás dando una advertencia, un warning. Se va a lastimar. Le va a pasar algo malo. Utilizamos will. Y por último, number 8. When you are thinking aloud. Cuando estás pensando en voz alta. ¿Te ha pasado alguna vez que haces algo y algo está pasando por tu mente y luego lo hablas? Y alguien te dice, ¿qué? ¿Qué dijiste? Y tú dices, ay, que estoy pensando en voz alta. Para ese caso utilizamos will. Por ejemplo, estás trabajando y tú dices, will I have time for a break today? ¿Tendré tiempo para un descanso hoy? Estoy pensando. Ay, no lo sé. Entonces, ahí utilizamos will. Ante todas estas situaciones que he colocado en la pantalla para ustedes, se puede utilizar will. Hagamos un repaso. Future facts, hechos en el futuro. Making promises, haciendo promesas. Polite requests, pedidos cordiales. A refusal, una negación o te niegas a hacer algo. To make an invitation, hacer una invitación. An offer, ofreces algo. A threat, una amenaza, or give a warning, o das una advertencia a alguien. Thinking aloud, pensando en voz alta. Ante todas estas situaciones utilizamos will. Ahora, tenemos también un verbo modal de expresar el tiempo futuro, pero su uso es un poco infrequent, poco frecuente, infrecuente, raro de usar. Y también es bastante formal, quite formal. ¿Y cuál es? Shall. Shall. Eso es la misma manera que expresar will. Ambos comparten la misma estructura, igualito. Repasemos. Para oraciones afirmativas, subject, pronombre, seguido de shall, seguido del verbo en su forma básica. Para oraciones negativas, subject, seguido de shall, seguido de not, para negarlo, seguido del verbo en su forma básica. Para preguntas, cambia al revés. Primero es shall, seguido del subject, pronombre, seguido del verbo en su forma básica y el complemento. No se olviden del signo de interrogación. Para WH questions, seguido de shall, seguido del subject, seguido del verbo y su complemento. Y no se olviden del signo de interrogación. Cumple la misma estructura que will, igualito. Se puede usar will o shall, pero shall se usa para situaciones más formales. Bien, y es un poco infrecuente, como les dije al principio, usarlo. Pero bueno, ya han visto la estructura como usar shall. Por ejemplo, I shall call the police. Llamaré a la policía. Pueden expresarlo. También pueden decir I will call the police, sino que la única diferencia es que shall es una forma más formal de expresarlo. Quiero que tomen en cuenta estos dos puntos si desean en algún momento utilizar shall. ¿Y cuáles son? Number 1. Shall is used with I and we forms. Shall lo van a usar con el pronombre I, yo y we, nosotros. We use shall when we make. Nosotros utilizamos shall cuando hacemos ofertas o sugerencias. Offers, ofertas. Suggestions,
sugerencias. Bien, entonces cuando uno hace oferta siempre va en primera persona, ¿cierto? La primera persona es la que indica la oferta o la sugerencia a otra persona. Por eso se utiliza con el pronombre I y we. Or when we're asking for opinions, o cuando estamos preguntando acerca de las opiniones de otras personas, o advice, consejo. Bien, veamos algunos ejemplos. What shall I tell our client? ¿Qué le diré a nuestro cliente? Estás preguntando por un consejo, una opinión. ¿Qué le diré? Shall we go for a walk? ¿Podemos salir a caminar? ¿Le estás pidiendo un consejo? No, simplemente le estás dando una sugerencia, una oferta. Si pueden salir a caminar, una sugerencia, ¿no? Shall we go for a walk? ¿Podemos salir a caminar? Bien, entonces, se puede utilizar shall con opinions, suggestions, advice or offers. Tomen en cuenta eso, solamente con estas 4. Bien, con todo lo dicho anteriormente, ya dominaron este tema. Ahora recuerden lo siguiente, que para cada lección estudiado le corresponde un ejercicio y un listening con los cuales les ayudará a reforzar sus conocimientos aprendidos el día de hoy. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente tutorial.